Buenos días, bienvenidos a la jornada de presentación de resultados del proyecto Detecta Fase 2. Este proyecto está financiado por la línea de apoyo a las AEIs de Mincotur, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y cuenta con fondos financiados por la Unión Europea, de Next Generation y el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. Voy a presentar al consorcio que que hemos participado y hemos desarrollado durante estos 9 meses este proyecto. Junto con nosotros, que representamos, mi nombre es Amelia Alonso y represento a la I de Ciberseguridad, contamos también con la asistencia de nuestras compañeras del clúster de automoción fácil. Por parte de los resultados, van a intervenir por parte de Funditec Álvaro Huertas, que nos explicará los trabajos y los resultados obtenidos en el paquete de trabajo 3 y 4. Por la parte de una pyme, Elliot Cloud, Marcos Avilés, que nos contará también los avances realizados en el paquete 2. Y por último, el paquete 5 correrá a cargo de José Félix Ovejero, de Industrias Maxi, que es la empresa cliente, empresa donde se han realizado los trabajos de campo. Bueno, pues para no dilatar más esta jornada, damos la bienvenida y las gracias a todos los asistentes. Vale, voy a dar paso a mis compañeros. En primer lugar, va a participar Elliot Cloud, ¿vale? Va a compartir su presentación y nos va a contar en qué ha consistido su desarrollo. Venga, muchas Hola, buenos gracias. días. Buenos días, yo soy Marcos Áviles y trabajo como IoT Engineer en Elliot Cloud desde 2021, especializándome sobre todo en proyectos dentro del sector industrial, y voy a exponer el primer apartado, que sería el prototipo de gemelo digital para la caracterización de procesos y detección híbrida de anomalías. Paso a compartir pantalla. Vale, espero que veáis mi pantalla ya. Vale. Primero, hablar un poco sobre mi compañía Elliot Cloud, que es la primera compañía fundada como spin-off del grupo Bosonit en 2020 y se especializa sobre todo en consultoría tecnológica IoT y gestión de la información. Trabajamos con una plataforma de software nativo que, mediante una arquitectura modular, permite gestionar el ciclo de vida completo del dato mediante las siguientes fases. En primer lugar, una recolección del dato desde fuentes de datos externas heterogéneas, utilizando para ello diversas tecnologías y protocolos de comunicación. Después, un procesado y tratamiento del dato, facilitando su posterior análisis o visualización. Un almacenamiento de este, garantizando integridad, autenticidad y confidencialidad, y monitorización del mismo en tiempo real, permitiendo, gracias a ello, la identificación de problemas y la mejora en la toma de decisiones. También, por último, realizamos análisis del dato y obtención de métricas y KPIs. Actualmente, Elliot Cloud, como se puede ver en la diapositiva, está presente en proyectos orientados a distintos sectores. En energía, con monitorización, control y analítica de consumos eléctricos, así como gestión de instalaciones fotovoltaicas. En agua, proponiendo soluciones que convierten la red de suministro de agua tradicional en una red inteligente. En el sector agro, digitalizando todo lo que es el sector agrícola. Ciudades inteligentes, facilitando gestión de cuestiones como alumbrado, residuos, transporte o turismo, y también implementando edificios inteligentes. Y por último, industria, como este proyecto que nos atañe, realizando una evolución de la escala tradicional, conectando entre el mundo de la tecnología de la operación, del mundo físico, y la tecnología de la información digital. Unimos de esta forma diferentes islas de información para obtener conocimientos a partir de un contexto de los datos global. Podemos realizar cálculos como eficiencia general de los equipos, mantenimientos predictivos, patrones de consumo o creación de reglas de negocio. Bueno, posteriormente voy a hacer una pequeña introducción sobre el concepto de gemelo digital, que es un poco lo que trata el proyecto. Un gemelo digital consiste en la representación virtual de un objeto físico. Mediante la sensorización de este dispositivo, es capaz de emitir datos relativos a diferentes aspectos de su rendimiento. Estos datos pueden ser posteriormente procesados y digitalizados, de forma que es posible ya su captura y almacenamiento para posteriormente ser utilizados en tareas de monitorización o análisis de datos. La tecnología del gemelo digital permite supervisar el funcionamiento del elemento al que representa, identificar posibles problemas y mejorar la toma de decisiones. Todo ello, además, sin alterar el normal funcionamiento del dispositivo replicado, con un gran grado de exactitud y sin suponer un coste económico adicional a la empresa. Además, al tratarse de un proceso no intrusivo, permite representación y evaluación de diferentes escenarios productivos. Posteriormente vamos a pasar a ver la arquitectura elegida para la realización del proyecto,
que en este caso ha sido una solución on-premise. La infraestructura de la plataforma completa va a estar en un servidor dentro de Industrias Maxi, al igual que la máquina sobre la que se va a realizar el gemelo digital. Este servidor tendrá comunicación por red tanto con la máquina como hacia Internet, de forma que podamos acceder a realizar trabajos sobre el mismo y también se pueda permitir en un futuro externalizar servicios como puede ser el de monitorización. Se ha seleccionado esta opción sobre otras alternativas como podrían ser el uso de un servidor cloud, ya que aporta un mayor nivel de seguridad, fiabilidad y una implementación e integración rápidas. Además, permiten un control total sobre el mismo y evitan la salida directa de datos al exterior. Como se puede observar, la arquitectura cuenta con varios elementos interconectados que forman el gemelo digital. Pero igualmente son 20 y 20 euros. O sea que... En primer lugar, tenemos las fuentes de datos externas, que se van a conectar por red al servidor. Dentro de este servidor se van a encontrar los agentes IoT o conectores que permiten interpretar esta información mediante diversos protocolos, digitalizarla y persistirla en base de datos. Posteriormente, mediante una herramienta WebWeaver, estos son representados para facilitar monitorización y análisis. A continuación voy a representar los elementos hardware y las comunicaciones existentes en el sistema. Tras ver anteriormente un resumen de los distintos componentes, digamos, de la arquitectura global, vamos a pasar ahora a ver paso a paso cada uno de los módulos. En primer lugar, nos vamos a centrar en los elementos hardware y las comunicaciones existentes, identificando también las fuentes externas a través de las que vamos a obtener datos. Por un lado, tenemos el dispositivo sobre el que se representa el gemelo digital, que será la primera fuente de datos. En este caso se trata de una fresadora modelo Heidenhain ITNC 530, una fresadora industrial que cuenta con control numérico computarizado. Esto permite la automatización del proceso de mecanizado, de forma que aporta la capacidad de controlar posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Mediante la aplicación de ficheros o programas, esta fresadora es capaz de recoger la configuración deseada para adaptar su proceso de mecanizado. La segunda fuente de datos proviene de estos programas de configuración, a los cuales accederemos mediante un directorio dentro del propio servidor. Otro elemento hardware que tenemos en el sistema es el propio servidor en el cual se aloja la plataforma. Como se indicó anteriormente, vamos a trabajar con un servidor on-premise que va a contar con el sistema operativo Rocky Linux y cuyas características más reseñables pueden ser que cuenta con 2 núcleos de procesador a 2,10 GHz, 8 GB de RAM y 50 GB de espacio en disco. Como tecnología de comunicación entre fresadora, servidor e Internet, se van a utilizar redes de cableado TCP/IP. El siguiente punto serían los elementos software del sistema. Una vez que hayamos identificado los elementos hardware y las fuentes de datos sobre las que trabajar, vamos a presentar estos elementos. Contamos con 2 agentes IoT o conectores, que nos van a permitir conectar con las fuentes de datos externas, procesar los datos y finalmente almacenarlos. Para interactuar con la fresadora utilizaremos un conector trabajando con el protocolo LSV2. El protocolo LSV2 permite la interpretación de código de 16 bits y es el implementado por la empresa Heidenhain en varios modelos de sus fresadoras. Entre sus características principales cuenta con que tiene una transferencia de datos bidireccional, es capaz de administrar archivos y tiene posibilidad de control remoto. Mediante este protocolo podemos conectarlos con la fresadora y recoger sus variables. Estos valores van a llegar en diferentes formatos y deben ser procesados, de forma que permitan su almacenamiento y representación. Accedemos de esta forma a valores propios del rendimiento y configuración del dispositivo, como pueden ser posición, velocidad y rotación de ejes, estado del dispositivo, etc. Tras recibir un adecuado tratamiento, estos van a ser almacenados en una base de datos relacional. Respecto a la segunda fuente de datos, se crea un conector que permite el tratamiento de los programas aplicados a la fresadora. Para ello se implementa un servicio que trabaja continuamente en la búsqueda de dichos ficheros en un determinado directorio. Simplemente al alojarse estos ficheros allí, el servicio los va a recoger, los va a automatizar y procesar y finalmente los almacenará en base de datos. Para la realización de estos conectores vamos a utilizar el lenguaje de programación Python, que cuenta con las ventajas de ser software de código abierto, con una gran capacidad para manejar grandes conjuntos de datos y una alta legibilidad en el código, lo que va a permitir una mayor mantenibilidad del mismo. Todas estas características lo convierten en uno de los lenguajes de programación más utilizados en aplicaciones IoT y en procesos de automatización industrial. Como gestor de base de datos utilizaremos PostgreSQL. Entre sus ventajas está el trabajar bajo código libre, ser multiplataforma, contar con gran escalabilidad, potencia, robustez y extensibilidad. Además, implementa prácticamente todas las funcionalidades del estándar ISO que regula el lenguaje SQL, por lo que permite realizar consultas o scripts de otros motores de bases de datos. En este punto vamos a ver las variables clave que han sido monitorizadas.
Una vez realizados los conectores y obtenidos los datos de las fuentes de datos, se trabaja exhaustivamente en la identificación y recogida de variables de la fresadora. Concretamente, se almacenan datos sobre más de 100 variables obtenidas a partir de ella y 13 a partir de los programas aplicados a la misma. Una vez estudiado el impacto de dichas variables sobre el objeto del estudio, que sería la caracterización de procesos y detección híbrida de anomalías, se seleccionan para su monitorización las siguientes. Por parte de la fresadora se van a monitorizar el estado de la máquina, las posiciones de ejes, el porcentaje de carga en motores, la velocidad de desplazamiento y rotación de ejes y el número de herramienta. Mientras que por parte de los programas ejecutados veremos el tipo de operación, el diámetro de la herramienta, la profundidad, el desplazamiento lateral y las creces programadas. Estas variables van a ser tanto representadas como algunas de ellas utilizadas como filtros para poder luego discernir entre diferentes escenarios de trabajo. Por último, llegamos al apartado de la monitorización de datos. Si nos fijamos en la pantalla, vemos que la mayor parte de ella se puede observar en la zona de monitorización de variables. Se trata de varios paneles que representan a lo largo de un eje temporal los valores de estas variables. Las 4 gráficas de la parte superior representan variables pertenecientes a los programas, como pueden ser el tipo de operación, el diámetro de la herramienta, la profundidad y el desplazamiento lateral. Debajo de ellas podemos ver las variables que se refieren a la fresadora en sí. En primer lugar, vemos una gráfica que identifica el estado del dispositivo, que puede ser encendido, apagado o en interrupción. A su derecha tenemos una gráfica que representa el número de herramienta con el que está trabajando la fresadora. En las siguientes gráficas se observa la posición de ejes y el porcentaje de carga en motores de eje. Y por último, aquellas que están representando la velocidad del desplazamiento y rotación en los ejes, tanto en valor real como en un valor absoluto. En la parte superior de la pantalla contamos con una serie de desplegables multiselección, uno por cada variable propia del programa. Estos nos van a permitir filtrar los resultados de las gráficas en base a los parámetros indicados, de forma que se podrán observar los distintos comportamientos de la fresadora dependiendo de los parámetros aplicados a esta, y de esta forma poder diferenciar entre distintos escenarios de trabajo. Para facilitar la navegación por los datos, se incluye la posibilidad de observar al mismo tiempo todos los valores existentes en la gráfica, o limitar las variables a seleccionar en cada una de ellas. Por último, también se incluye un selector de rango temporal que nos va a permitir delimitar el intervalo a observar los datos. Como WebWeaver, se ha utilizado Grafana, herramienta de código abierto que facilita el análisis y visualización de grandes volúmenes de datos en tiempo real. Además, tiene compatibilidad con múltiples fuentes de datos y es flexible y escalable. Por mi parte, sería... Perfecto, Marcos. Pues si dejas compartida ya, paso yo a compartir la parte de detección. Muchas gracias. Gracias. Damos paso a Álvaro, de Muchas Funditec. gracias. Nada. Gracias. Yo soy Álvaro Huerta García de Funditec y voy a pasar a compartir la parte del motor de detección de anomalías. Un momento que comparta. Creo que ya estoy viéndolo. Creo que ya lo veis, así que como ya decía, ahora vamos a ver el trabajo desarrollado a nivel técnico en el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial para ese mantenimiento predictivo y ciberseguro en el entorno industrial. Justamente como ya decía, esta tarea la ha desarrollado Funditec, un centro tecnológico que conecta tanto la academia como la industria, desde los TRL más bajos de investigación hasta TRL más altos de desarrollo e innovación. Tenemos varias áreas, en concreto en la que ha participado en este proyecto, que es el de transformación digital y del Departamento de Inteligencia Artificial. Este es el equipo en el que pertenezco, el que ha desarrollado estas tareas y este desarrollo técnico de lo que vamos a ver en la presentación va a ser justamente dos grandes partes. Primero, son modelos de IA sobre la detección de anomalías, como se ha hecho también una predicción a tiempo futuro y de la tendencia de la utilización de la máquina, y una comparación con la fase 1 para ver cómo hemos avanzado y qué cuello de botella hemos superado y identificado y mejorado. Y luego también cómo todo está sido integrado en el prototipo de modelado del sistema Black Box para justamente ser la integración de resultados en el gemelo digital y luego tener ese sistema de modelado del comportamiento del sistema. Ya yendo al grano, la metodología que hemos seguido en la detección de anomalías, precisamente, es un poco como se ha trabajado también la fase 1 con algunos cambios. Por ejemplo, de todos los datos recolectados, siempre, como en la fase 1, guardamos una cantidad que está en la evaluación final y donde tendríamos que ver cómo acertado es el sistema que hemos desarrollado, y otra parte de los datos los guardamos para desarrollo.
esa fase, esa parte de desarrollo, se procesan los datos y se utilizan para entrenar. Y aquí ya viene el cambio con respecto a la fase 1. Proponemos un método semisupervisado, donde primero hay una fase no supervisada con modelos que llamamos el módulo de novedad, que van a estudiar toda tendencia y toda desviación de esa normalidad de los datos habituales, identificando de forma rápida aquellos puntos que puedan ser potencialmente anomalías, que luego van a ser pasados al experto humano para que lo evalúe e identifique situaciones de verdadero interés, pudiendo así facilitar una metodología mucho más ágil y luego ser incorporado de una forma más certera en los modelos de método supervisado, que sería ese módulo de anomalías puntuales y por patrón, que ya veremos en más detalle, pero este enfoque semi-supervisado ha sido un avance con respecto a la fase 1, donde solo nos requeríamos el enfoque supervisado y era una metodología mucho más compleja, como vamos a ver ahora con respecto a la sensórica avanzada que también ha compartido nuestro compañero Marco. En comparación, ya decíamos que la sensórica es interna en esta fase 2, porque en la fase 1 utilizamos sensórica externa a la máquina que daba mucha información, pero teníamos una serie de inconvenientes. Primero, las variables. Solo tenemos temperatura, corriente y aceleración, mientras que en la nueva fase tenemos muchas más variables, como ha compartido nuestro compañero. Además, hemos podido incorporar la información de operación y herramienta en el propio desarrollo de los modelos, dado que la sensórica es lo sensible suficiente para que esta información de operación y herramienta afecte y, por tanto, pueda ser incorporada y ser utilizada por los modelos. Además, una ventaja de que sea la sensórica interna es que no depende de que si tenemos los sensores puestos o no. Por tanto, cuando la máquina trabaja, te estamos recogiendo datos. El volumen de datos, por tanto, es incremental y no. También, aquí hacemos hincapié en el enfoque ágil que hemos propuesto en la metodología, y en la fase 1 el etiquetado de todos los datos era manual. El experto tenía que aportar comentarios de cada día de todos los días que ha avanzado la máquina. Eso es laborioso. Mientras que con el enfoque semi-supervisado, una fase primaria donde filtramos casos de interés y luego es analizado por el experto, aceleramos el proceso y hacemos que sea menos laborioso este etiquetado. Además, es solo la revisión humana para mejorar el sistema y no tener que analizar todos los datos de una forma muy rigurosa como la. Y además, esa etiqueta manual tiene una desventaja principal. Como no se pueden analizar todos los datos en la fase 1, de los 7 millones de datos recolectados, solo podemos utilizar para el entrenamiento 1 millón de ellos, que es mucha cantidad, obviamente está muy bien, pero el resto de datos que se utilizó para variación, alguna parte se podía haber incorporado para mejorar y todavía utilizar más datos para el entrenamiento. Sin embargo, en la fase 2, todos los datos que se han recolectado, excepto el dataset de evaluación final, como ya digo, se ha utilizado precisamente para entrenar los modelos sin tener que descartar ninguno, lo que supone una gran ventaja por el aprovechamiento de los datos. Ya hemos compartido las variables que hemos utilizado, pero aquí destaco eso, que tenemos justamente la operación y el estado de la máquina y podemos trabajarlo y utilizarlo en el propio modelo para que tenga en cuenta esa duración de cada operación, de si la máquina está encendida, apagada o interrumpida, y eso puede ser información adicional con respecto a la fase 1 que utilice el modelo para enriquecer y mejorar las predicciones. Del mismo modo, aunque ya he compartido nuestro compañero Marco lo que se ve en el dashboard, las variables más importantes y representativa del sistema, los modelos de inteligencia artificial pueden beneficiarse de incorporar otras variables que tengan correlación entre sí o que haya cierta varianza que todavía no explican y que se complementa, dando así lugar a una gran análisis de muchas variables, encontrando con un gran potencial en los modelos de inteligencia artificial patrones complejos que expliquen este tipo de anomalía y que puedan ser identificados. Por tanto, la justificación de la inteligencia artificial viene muy bien dada la sensórica más compleja y avanzada que tenemos en esta segunda fase. Y ya yendo justamente a estos modelos de detección, vamos a empezar por, como decíamos, los modelos no supervisados, el módulo de novedad, que pretende identificar, como ya digo, puntos que se separan de la normalidad y que sean potencialmente novedosos e interesantes de analizar porque pueden ser anomalías. Hemos estudiado un gran conjunto de modelos, se pueden agrupar en ese tipo de basados en distancia de vecindad, en clustering, si son como se agrupen, si, por ejemplo, en una de las imágenes, si hay puntos aislados, podrían ser puntos anómalos. Luego también basados en proyección, donde tenemos una reconstrucción de los datos y si la reconstrucción de esos datos es difícil y muy errónea, con respecto al resto de los datos, que se han reconstruido de forma errónea podrían ser candidatos a ser anomalías. También basados en ajustes estadísticos, como son los modelos de histograma o de covarianza, que estudian justamente si tenemos los datos en la tendencia central o en los extremos de la distribución, pudiendo no pertenecer justamente a la misma distribución, indicando que siguen patrones o grupos anómalos
como también se muestra en la gráfica de la derecha, donde el comportamiento habitual se ve alterado por situaciones de regiones, donde los puntos se comportan de la misma manera, pero distinto al resto del conjunto de los datos, identificando así regiones y grupos de patrones anuales. De todos los modelos, aquí estamos representando en la figura de la izquierda superior un caso detectado por el módulo de novedad, donde identificamos que la utilización tanto del eje X y Z al mismo tiempo era elevada. No supera el más del 100%, es todo lógico, pero que sea todos los ejes a la vez y esa utilización de los motores tan elevada fue una de las situaciones que destacamos que podría haber sido de interés de estudiar. Pero no nos limitamos en la fase 2 solo a detectar a identificar lo que el modelo señala como posible anomalía, sino también interpretar y conocer y hacer un filtro también por la explicabilidad de los modelos. Por eso las imágenes de inferior y las imágenes de la derecha muestra cómo se ha hecho ese análisis de explicabilidad. En la imagen de abajo vemos un gráfico de cascada. Este gráfico está ordena las variables de menor a mayor, de abajo a arriba, siendo la que se encuentra en el eje y arriba del todo la más importante. Y está indicando cuánto empuja cada variable a la decisión final del modelo de identificarlo como anomalía, viendo en este caso que la velocidad real del eje Y es la que más influye para identificar este punto como anomalía. En el gráfico de la derecha se ve lo mismo. Tenemos un gráfico de decisión. Vemos cómo de abajo arriba el modelo y las variables van influyendo en la toma de decisión del modelo hasta que finalmente son las variables que más importan, empujan el modelo al tomar el valor 1, ese color rosado, donde estamos ganando interpretación de qué variables y cómo le afectan, dando así interpretación a la anomalía, no solo aceptando lo que el modelo dice, sino también entendiéndolo. Y es algo muy importante. Ya digo que es ese paso inicial de identificar situaciones potenciales nos da pie a que el humano ahora pueda revisarlo y detectar o señalar aquellos criterios y situaciones que verdaderamente son interesantes de identificar y que podamos pasar a esa detección supervisada que, como decimos en la fase 1, ya es mucho más precisa para ese módulo de anomalías puntuales y también por patrón. ¿Qué hemos hecho en la fase 2 con respecto a la fase 1? Hemos utilizado también los mismos modelos de Machine Learning que utilizamos en la fase 1, que estaban basados en distintos enfoques como no lineales, linealidad, basados en árboles y boosting. No obstante, hemos incorporado también los modelos de Deep Learning como es el perceptrón CAP. Además, la optimización de los parámetros, el ajuste de los modelos, se ha hecho con una búsqueda bayesiana en vez de ser una búsqueda aleatoria de parámetros y manual donde tenemos que ir buscando qué parámetros puede ser mejor, pues mejor utilizamos esa inferencia bayesiana que va optimizando estos parámetros para que sea una búsqueda mucho más lógica y exploremos todo el espacio buscando siempre la mejor precisión y rendimiento. Además, eso hemos tenido en comparación con la fase 1, donde tenemos ventanas de 30 segundos, hemos podido reducirlo a 15 segundos, teniendo una predicción mucho más cercana a tiempo real. Y por último, como tenemos más sensórica, también tenemos más clase y tipo y tipología de anomalías a identificar, donde pasamos en la fase 1 de 3 clases a ahora más de 5. Tenemos 5 de supervisada, más luego las 5 y las 6, que son la novedad y el combinado cuando se producen varias anomalías a la vez. Destacar que la novedad, el módulo de novedad, nos aporta un crecimiento y mejora continua, dado que siempre se va a poder incorporar nuevas anomalías, siempre que se separen de la normalidad y podamos perfeccionar el sistema con ese crecimiento que tiene como ventaja esta fase 2 con respecto a la fase 1 que era estática. Sobre las variables sobre el tipo de anomalías que hemos identificado, ya dependen de las variables, como es lógico, y tenemos esa situación normal, luego cuando hay una utilización extensiva sostenida de una variable, cuando en el tiempo se mantiene su consumo, luego también la utilización elevada, pero cuando el Z es elevado, luego el consumo e intensidad elevado de todos los ejes a la vez, como en el caso que mostramos anteriormente en el modelo de detección no supervisado, y luego la duración prolongada del estado off de la máquina. Luego, como ya decía, tenemos el caso de novedad y combinado, que son ese conjunto de crecimiento que nos permite el fase 2. En la imagen de la derecha comparto justamente esas anomalías que identificamos y el apoyo de los modelos que lo corroboran, pero también destacar que no nos hemos limitado solo a detectarlo e interpretarlo, sino también aportamos una probabilidad a que ese punto, o ese patrón identificado sea anómalo o no, pero también tener un poco en consideración la certidumbre. Ya dirigiéndonos a las métricas, pues podemos ver comparación con la fase 1 y la fase 2, que hemos mantenido ese performance, ese rendimiento, pero también destacar mucho las métricas CAPA y MCC, que son métricas que en un escenario como en el que estamos, multiclase, y también donde hay una clara desbalanceo de las clases, dado que
la naturaleza de la anomalía es que es poco frecuente, tenemos muchos datos normales pero pocos anormales. Justamente CAPA y MCC tienen en cuenta este desbalanceo y además indican una capacidad de generabilidad, donde vemos que la sensórica avanzada nos está ayudando a que precisamente los modelos puedan aprender mucho mejor cómo funciona el sistema. Aquí también tenemos una matriz del report donde tenemos distintas métricas como la sensibilidad, que es el recall y la precisión, demostrando que efectivamente la sensórica avanzada es un escenario más complejo, pero podemos mantener, gracias a la metodología seguida, pues un gran rendimiento. Y como siempre digo, no nos basamos solo en el número para ver qué hace el modelo, sino que también queremos hacer una radiografía de qué está pasando y cómo está funcionando estos motores de inteligencia artificial. En la imagen de la izquierda vemos la explicabilidad general del modelo. Estamos viendo cómo para cada tipo de anomalía, qué variable y en qué medida le importa más o menos para tomar la decisión. Por ejemplo, la duración es utilizada por el modelo para identificar casos tanto normales como la clase 0, en azul, o la clase 4, que era justamente cuando era la anomalía de duración de estado off muy prolongada. Vemos precisamente que tiene coherencia, que utiliza este tipo de anomalías, este tipo de variables, para identificar las anomalías. Luego a la derecha presento en la parte superior un caso normal, donde estamos viendo que el modelo predice la clase 0, que sería esa situación normal, donde tenemos una utilización del eje X nula, una posición del eje Z no muy elevada y luego una utilización del eje Z en promedio, no tampoco muy elevada, pero puede ser asociada a un trabajo, si no hay nada que nos llame la atención. Sin embargo, en el caso 2, en el caso de anomalía abajo, tenemos una anomalía y en este caso sí que vemos que el modelo ha detectado una anomalía cuando las variables tienen una utilización del eje X elevada, del 20%, pero la posición del eje Z es muy elevada y encima la utilización de ese eje es escasa. O sea, estamos en una situación donde es muy distinta al caso normal y que sí que es relevante que haya detectado. De nuevo, repito que esto sí que nos aporta utilidad para no solo entender cómo funciona el modelo, sino de estar seguro de que el modelo está entendiendo la situación, de que el procesado de los datos y los datos recolectados son útiles para modelar el sistema, corroborando así y dando refuerzo a las métricas que hemos compartido anteriormente. También destacar que no nos hemos limitado solo a la detección de anomalías, sino que también hemos hecho esa predicción y análisis de tendencias para ver si hay ver cómo se debería producir teóricamente ese consumo y ver si hay desviaciones que también nos indiquen una cierta información de algo no esperado. Por ejemplo, en este caso ya digo que estábamos interesados en analizar la tendencia y patrones de la utilización de la máquina. Para eso hemos utilizado el promedio de la utilización del eje X y Z como variable a predecir, teniendo también en cuenta otras covariables que no son predichas, pero que sí aportan información, que son las mostradas en la tabla inferior, que como vemos son seleccionadas por su correlación con la variable a predecir, que de nuevo repito, es el promedio de la utilización del eje X y Z. Justamente aquí tenemos el modelo que hemos utilizado, el NSIS, que es un modelo jerárquico de Deep Learning, donde vemos en la gráfica de la izquierda esa comparación en negro de la utilización media real y en azul la predicha. A modo de zoom, en la imagen de la inferior, mostramos de forma ampliada cómo el modelo es capaz de entender esa tendencia de subidas y bajadas de la utilización media, como ya decimos que puede ser muy útil para ver precisamente lo que debería ser a nivel teórico y que se cumpla. Y esto lleva justamente a la capacidad de predecir a futuro, como presentamos en la tabla de la derecha, donde tenemos el histórico, más luego lo que debería pasar, o que el modelo predice que podría pasar al futuro como tendencia y que podemos tener en cuenta para ver si luego nos desviamos de esa situación e identificar casos potenciales donde no ocurre lo que esperábamos y estar alerta para identificar y analizar esa situación. De tal manera que, ya recopilando la comparación de la fase 1 y la fase 2, mostramos la matriz de confusión, dado que uno de los objetivos que nos habíamos puesto era reducir los falsos positivos, que como vemos en la fase 1, en la matriz eran entre el 34 y el 10% dependiendo de la clase. Encontramos falsos positivos. Esos falsos positivos son situaciones de alerta que en realidad no lo eran y pueden suponer una carga de trabajo para su transferencia a la industria, dado que un sistema que siempre te está alertando puede llevarte a ese consumo de tiempo que al final no te esté siendo productivo y afecta a tu productividad, mejor dicho. Y, por ejemplo, si lo vemos en la fase 2, vemos que la matriz no solo tiene menos falsos positivos, sino que encima tenemos más granularidad de situación, tenemos muchas más categorías a detectar, pero sí que queremos destacar, y como limitación, pero que creemos que puede mejorarse, es esa presencia de esos porcentajes que vemos del 12 y 6%, que son presencia de falsos negativos, es decir, situaciones anómalas que no han sido capaz de pillar el modelo
pero sí que identificamos que esto tiene un gran potencial con el crecimiento incremental de la cantidad de datos recolectados. Cuanto más datos tengamos, más fácilmente encontraremos situaciones que puedan ser detectadas como anómalas y que el modelo pueda aprender. De tal manera que el objetivo creemos que ha sido conseguido con esa reducción de falsos positivos y que tiene mucho potencial con la buena sensórica que tenemos a ser incrementada con el tiempo y poder mejorar esas métricas. Aún así, destacar que las métricas, como comparamos anteriormente, son mucho más capaces de generalizar y hemos mantenido el rendimiento. También sobre el rendimiento, en la fase 1 hicimos una comparación de cuánto costaría ponerlo en producción, es decir, cuánto podemos llegar a predecir y si este crecimiento de la cantidad de datos a predecir va a crecer de una forma exponencial y no va a ser transferible y por tanto hay que tenerlo en cuenta. En la fase 1 vimos que era lineal y en esta segunda fase también hemos visto que es lineal, como podemos ver que la regresión se ajusta y que el intervalo de confianza incluye todos los datos. Por tanto, hemos también tenido en cuenta a la hora de seleccionar y desarrollar los modelos, no solo la precisión, no solo la explicabilidad, no solo la cantidad de datos que pueden incorporar, sino también cómo va a ser de factible que se incorpore y se introduzca ya en el bucle de utilización dentro de la industria. De tal manera que consideramos que hemos tenido un gran resultado, tanto en todos los ámbitos que acabo de explicar. Y justamente ahora la siguiente fase es trasladar, integrar estos resultados, estos modelos, al prototipo de modelado del sistema en el entorno industrial, ese sistema de R que estamos comentando. ¿En qué consiste esto? Justamente, como ya presentó anteriormente Elio, tenemos la maquinaria, a la cual los datos están incorporando esa recolección de datos de operación y de diagnóstico, se están introduciendo en el número digital. Pero también ahora introducimos esa fase, esa parte de resultado de la detección y predicción de los motores de IA. Y introduciendo así, teniendo así de salida en el género digital un reporte de eventos que puede ser muy útil para justamente la ciberseguridad que comentábamos, que es el enfoque de este proyecto. Anomalías que tengan una naturaleza y de identificar si su naturaleza no puede ser una amenaza y es muy interesante en el entorno industrial. Por ejemplo, una de ellas es esa duración prolongada del estado off durante durante días o momentos del día que tendría que estar trabajando la máquina. Si es prolongada, podría ser una situación anómala con una naturaleza de amenaza de algo no está ocurriendo como debería estar sucediendo y por tanto sería relevante destacarlo. Y efectivamente vemos que en el dashboard, como el que ha compartido nuestro compañero Marco, se está visualizando. Luego también tenemos otras situaciones como es la asistencia de parámetros en la fresadora, o sea, que hay sensórica que está registrando en periodos que no debería ocurrir porque no hay trabajo, como era el 29 de marzo. Efectivamente, esta situación sería una situación a analizar porque podría haber un elemento, un agente malicioso que está manipulando y alterando la situación. De nuevo, también hay otras situaciones como son la continua variación de subida y bajada de un parámetro en un tiempo determinado, como estamos en esa gráfica, que sería importante señalar, dado que podría ser también por la alteración de un agente no identificado y que no sería asociada a ningún comportamiento habitual y normal y esperado. Lo mismo ocurre con la última gráfica, donde vemos esa variable que tiene una utilización elevada, pero además lo más destacable es sostenida en el tiempo, lo que también remarca que puede ser una anomalía y la naturaleza de ella podría deberse a esa amenaza en el comportamiento del sistema. Todo esto, como digo, está integrado en el forma digital que pueden visualizarse fácilmente y tener ese modelado del sistema con una capacidad de detección e identificación de estas situaciones de interés. Y ya a modo de colectar todo lo que hemos visto en esta fase metodológica que ha sido desarrollada tanto por Funitec como por Elliot en esta integración de los datos, hemos visto esa generabilidad, sería muy potente porque tenemos que incorporar, ya hemos conseguido la generalidad en la fase 1, en la fase 2, pero todavía más con unos datos que podemos recopilar. Y además eso también va asociado al manejo de la incertidumbre. Aunque reportamos esa probabilidad, sería adecuado conseguir datos externos para calibrar los modelos y así tener un intervalo de confianza y no solo probabilidad, sino en qué rango nos estamos moviendo para saber que la predicción es correcta y cuánto de seguro se encuentra el modelo para que se autoevalúe a sí mismo. De esa manera estamos mucho más seguros y reduciríamos todavía más esa incertidumbre de si verdaderamente es una anomalía o no, acelerando todavía la metodología. Y eso viene también a colación con una línea futura que sería incorporar el modelo de detección de novedad y el modelo de detección de anomalías, el modelo de supervisado, en un único modelo que sería el aprendizaje por refuerzo,
que permitiría desde el primer momento aportarle nuevas situaciones y una agilidad y flexibilidad todavía mayor. Aún así, creemos que estamos en la línea, en lo desarrollado en esta fase 2, está en muy buena sintonía con estos objetivos que podemos marcar a líneas futuras y que apoyan estas líneas futuras debido a los grandes resultados que hemos obtenido. Y todo ello siempre va a tener un sistema de inteligencia artificial que se pueda transferir de forma rápida a la aplicación industrial y luego, por supuesto, que sea un soporte para la toma de decisiones. Y en ese sentido ya le voy a dar paso a mi compañero José Félix, para que desde su punto de vista de una industria, desde una pyme a nivel industrial, compartir su opinión y experiencia. Y muchas gracias a todos y te doy paso, José Félix. Muchas Gracias, gracias, Álvaro. Álvaro. Sí. Bueno, si me vais a permitir, antes de que continuar con la presentación del proyecto, presentar rápidamente qué es Industrias Maxi. Nosotros somos una ingeniería que nos dedicamos a dar soluciones a clientes industriales en sus procesos productivos o mejoras en los mismos. Pues para ello nos basamos en los 55 años que tenemos de experiencia y más de 140 personas trabajando actualmente. Lo que hacemos cuando nos llega un proyecto es presentarle un diseño que satisface esos requisitos que presentaba el cliente. Si le da el visto bueno, pues lo que hacemos es fabricar esa solución, montarla, ponerla a punto e incluso si el cliente así lo ha solicitado, pues incorporar elementos de la industria 4.0. Desde luego que también integramos nuestras soluciones con esos sistemas de producción que tiene el cliente. Dentro, ya volviendo al proyecto, lo que hemos hecho ha sido seleccionar una de nuestras fresadoras dentro de ese proceso de fabricación que tenemos. Lo primero que voy a hacer hincapié desde la parte de como usuarios es el salto que se ha hecho en la toma de datos del estado de la máquina. Como os ha dicho ya anteriormente, veníamos de unos datos externos a entrar dentro del control de la máquina. Esto ha dado muchísimos datos que van a permitir a nuestros equipos, a nuestros compañeros y a mí, nos han permitido ver con mucho más detalle dónde estaba la máquina, qué es lo que estaba haciendo. De hecho, de las innumerables variables, bueno, pues he resaltado hoy en negrita algunas de las que nos han sido de más utilidad para este proyecto. El siguiente cambio fundamental ha sido cómo hemos tratado de información que no es propiamente de la máquina, sino de qué está ejecutando la máquina. Recuerdo un poco que en la fase 1 lo que se hizo fue al operador, al fresador, ponerle un sistema adicional a la máquina en el cual iba indicando pues el programa que estaba ejecutando, el tipo de operación que estaba haciendo, más o menos el diámetro de herramienta que estaba utilizando. Bueno, todo eso es una información incorporada manualmente por el operario in situ. El cambio fundamental es que hemos modificado todos los postprocesadores de NX, que es nuestra plataforma, nuestro sistema de programación, de tal manera que al comienzo de cada programa va a escribir una serie de datos que es conocido por la aplicación sin ningún esfuerzo, pues el tipo de operación que va a hacer, las creces, los pasos de la herramienta, la propia herramienta, longitudes, bueno, un montón de información que van a estar ahí y que van a permitir dos cosas. Primero, al operador de la máquina ver o intuir qué es lo que va a hacer este programa en la máquina, qué debes cumplir para poder ejecutar correctamente el programa, es decir, no me puedo meter una fresa de 10 cuando el programa con una fresa de 40. Ahí habría un problema. Y además, dado que es texto plano, pues como ha hecho Elliot, ha sido poder leerlo, interpretarlo y dar mucha más información a los sistemas. Está claro que lo que hemos tenido respecto a la fase 1 a la fase 2 son muchísimos más datos, más automáticos y por lo tanto más fiables. Si como veis, en la fase 1 y en la fase 2 ha habido información que podríamos decir que se ha perdido. Perdón, información no, datos que se han perdido. Pero entendemos que la información no se ha perdido puesto que tenemos de mucho más datos y que podemos inferir las mismas conclusiones, pero además tenemos muchísimo más detalle de ver en qué situación estamos. ¿Qué decir de la interfaz de Elliot? ¿No? Nos ha permitido ver en una sola pantalla todos los datos que para nosotros han sido relevantes para poder entender la situación de qué estaba pasando en la máquina sin estar saturados.
De hecho, hay una cosa que nos llamó mucho la atención, es que si nos colocamos encima de uno de los puntos de la gráfica, nos va a dar los valores de todas las variables en ese mismo instante en las distintas gráficas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que de un solo vistazo somos capaces de ver el entorno de la situación anterior y posterior al momento que estamos analizando, y todas esas leyendas que han salido de repente nos dan la visualización de todas las variables que se estaban mostrando. Con lo cual tenemos un estado macro y micro de la máquina en una sola imagen. El análisis es muchísimo más rápido. Esto ha sido un apoyo, como decía Álvaro, de cómo se ha entrenado ahora la inteligencia artificial. El hecho de que los datos ahora se vayan primero a la inteligencia artificial y esta sea la que destaque casos concretos, nos ha permitido a nosotros, a nuestro equipo de Industrias Masi, de reducir mucho la necesidad de dedicarle tiempo a visualizar datos que realmente no tenían valor, porque afortunadamente los procesos suelen ser muy estables, con lo cual los casos y las excepciones había que rebuscar, echarle mucho tiempo para poderlos encontrar y darle casos a la IA que pudieran ser entrenados. En nuestros casos, lo que nos hizo el equipo de Fundiquet era detectar unos casos. Aquí tenemos 2 ejemplos, y nosotros lo que hacíamos era entrar a la aplicación que nos montó Elliot, ver esos momentos donde se detectan esas incidencias por parte de la IA y poderlos interpretar. Obviamente la agilidad con la que se consigue es tremendamente alta. Al igual, del mismo modo que hicimos con la fase 1, hemos hecho una matriz donde vemos aquellas anomalías que es capaz de detectar el sistema y podemos relacionarla con qué tipos de incidentes pueden estar provocando esas anomalías. Esto es importante a la hora de analizar las incidencias. No solamente eso, sino que además el equipo de Elliot nos ha desarrollado una plataforma para gestionarlas. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, pues nos permite de entrada tener en una pantalla otra vez un panel de control con estadísticas de qué es lo que ha pasado, tipos de incidencias que hemos tenido, y además nos ayuda porque ante una anomalía que queramos analizar es muy sencillo. Solamente con pulsar el botón nos va a llevar a la pantalla anterior, pero ubicada en un tramo de tiempo que nos va a permitir, como hemos dicho antes, analizar qué estaba pasando, qué pasó después de la incidencia y la incidencia cuándo ha sucedido. De hecho, no sé si podéis ver unos puntos, creo que sí, que es donde están indicando incidencias, anomalías. En este caso son 2 anomalías que aparecen más o menos seguidas sobre las 10 de la noche de un día. Hasta aquí digamos que sería cómo hemos evolucionado de la fase 1 a la fase 2. Resumen, repito, mucho más automático, mucho más visual, mucho más fácil de gestionar todo y con mucho más detalle. Pero es que no solamente eso, sino que además la capacidad de predecir la podemos dar utilidad en máximo. En principio se podría entender que no, dado que somos una empresa que trabaja bajo proyecto, que toda la máquina es individual, desarrollada para ese cliente, para esa solución o para ese problema. Pero sí se da el caso que dentro de un proyecto pues haya pequeñas repeticiones. Claro, para nosotros una serie, estamos hablando de 5 piezas, 10 piezas, 20 piezas, 60 piezas como muchísimo. Y que además los tiempos de ejecución de esas piezas son muy pequeños. Lo más habitual es que en 8 horas se hayan terminado esa miniserie, como mucho podemos alargarla a 2, 3 días. ¿Qué es lo que sucede con esos plazos tan pequeños y tan limitados? Pues que realmente para nosotros no tiene mucho sentido o es casi imposible analizar cómo evoluciona la fabricación de la pieza 1 respecto de la 5, porque justo en lo que te has puesto a intentar encontrar los datos, pues ya ha acabado el compañero. El módulo de predicciones que ha presentado los compañeros de Funditec y de Elliot nos van a permitir ver cómo evolucionan o cómo deberían ir evolucionando esas piezas, esas series a lo largo de la ejecución de las piezas y ver si realmente hemos conseguido una mejora o no. Como última parte, resaltar el tema de seguridad de la máquina, de ciberseguridad concretamente. Al final, una máquina, una fresadora, no deja de ser algo muy grande, donde está en contacto muy cercano con las personas, y un mal funcionamiento puede causar lesiones o fallecimientos, en el peor de los casos, a las personas. Con lo cual, si es atacada y si es manipulada por un agente externo
de una manera concreta, pues podemos tener problemas con las personas, ¿no? Obviamente también con las máquinas, con las piezas, pero bueno, eso es lo más importante, las personas. Debemos ser cuidadosos, cada vez están más expuestas nuestras máquinas a Internet, queremos conectarlas para tener nosotros control sobre ellas o soporte por parte de nuestros proveedores, y es algo que tener en cuenta. El sistema que han desarrollado los compañeros nos va a permitir tener una detección temprana y, desarrollándolo un poco más, incluso una respuesta. Montando o partiendo de esa parte, el dueño de la máquina, si es posible y puede trabajar en segurizar las redes y los accesos a las mismas, podríamos conseguir un sistema seguro, bastante rápido y bastante sencillo de implantar. Álvaro, si quieres continuar con la presentación. Sí, ya a modo de conclusión, me dejas compartir si quieres, ya comparto yo. Ya sí, gracias por tu visión, José Fer, y ya justamente siendo a colación con lo que comentaba, las conclusiones que podemos sacar del proyecto, justamente eso que hemos identificado, barreras y desafíos de la fase 1 y que hemos intentado solventar en esta segunda fase, justamente basándonos en esas metodologías no intrusivas para que el funcionamiento de la máquina y el de la producción de la pyme no se vea alterada, pero sí que le aportemos valor y justamente ese mantenimiento predictivo mejorarlo y aportar todavía un nuevo valor con la predicción a futuro, no solo con la detección de anomalías. Y luego ese desarrollo y aplicación de metodologías más ágiles que justamente faciliten esa transferencia digital de las soluciones, como también es el desarrollo de ese gemelo digital y esa interfaz mucho más ágil que han desarrollado los compañeros de Helios. Y obviamente, bueno, al final abordar, como comentaba José, que ya sea ese nivel de ciberseguridad a nivel industrial, donde es esencial tener control sobre tu maquinaria y que ningún otro agente tenga control sobre ella. Y al final las conclusiones son que vamos por buen camino y que justamente esa transferencia hemos podido abordar ese objetivo y esas barreras que hemos identificado en un inicio con una metodología que consideramos que es ágil, avanzada y adecuada para los objetivos que hemos planteado. Ya sería daros pie a vosotros, los asistentes, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, agradeceros que hayamos podido compartir con vosotros estos resultados. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias al equipo. Pues se abre el turno de preguntas. Si alguien está interesado o tiene alguna duda, puede abrir el micrófono y dirigirse directamente a alguno de los compañeros. Sí, la verdad que habéis explicado estupendamente. La verdad que siendo no un tema muy sencillo, pero sí que lo habéis hecho pues muy, muy didáctico y sobre todo también Industrial Smart. Sí que ha sido la empresa donde se ha hecho el trabajo de campo gracias a esa disponibilidad y me alegro que te haya resultado útil y realmente mira, pues estas dos fases. Por cierto, mencionar que este proyecto es financiado por el Ministerio, por Mincotur, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dentro de la convocatoria de las AEIs, concretamente la de 2023. Y también tiene como convocatoria ordinaria y extraordinaria fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, que esto es importante. Y gracias a esta financiación europea, pues bueno, hemos podido comprobar estos avances, que además, siendo un proyecto grande, que era lo que siempre estábamos demandando al Ministerio, se han podido hacer en fases y ha sido interanual, con lo cual se ha podido avanzar. Mira, os tengo que felicitar por los resultados, nos comentan. Pues mira, sí, la verdad que os lo he dicho al principio, antes que se me olvide, felicitaros. Van a estar disponibles para los asistentes. Sí, porque lo queremos, o sea, aparte de estos proyectos, lo que nos piden y así lo hacemos es un proyecto de gran difusión. De hecho, esto se va a editar para tenerlo en YouTube también disponible para quien quiera volver a visualizarlo. Y habrá una serie de entrevistas que está realizando mi compañera Cristina, etcétera. O sea, y de todas maneras, compañera de Dibu, si tienes interés, dirígete directamente a nosotros, a la organización, y te pondremos en contacto o te aclararemos lo que necesites. También, mira, nuestro compañero Álvaro García de Cidot os da la enhorabuena por los resultados. Muchas Gran gracias. trabajo.
Gracias, Álvaro. O sea, tú has sido el predecesor de, de esta idea y muy satisfechos. Mira, pregunta José Alberto, en la próxima fase, ¿cuál sería la prioridad? Si puedo tomar yo la palabra por parte Sí, del claro. desarrollo de esa tecnología, en nuestro caso, por ejemplo, todavía hacer la metodología más ágil sería muy adecuado con ese aprendizaje semi-supervisado, pero ya trasladado a ese agente que aprende por refuerzo, porque esto como comentaba José, la forma de trabajar puede cambiar, y tenemos que ser flexibles, la solución tiene que ser generalizable a ese nivel. Desde nuestro punto de vista, en la metodología de los modelos de IA, sería conseguir esa flexibilidad y manteniendo siempre y cuando el rendimiento que estamos consiguiendo y validarlo. Al final, evaluar siempre todas las soluciones que hacemos. Si sea por nuestra parte, a nivel de inteligencia artificial, lo que intentaremos trasladar. Gracias. Mira, fecha estimada de salida de mercado. Eso ya yo creo que es más complicado porque justamente estamos en la fase de ahora mismo de terminar los flecos y luego ya pues, probarlo y que al final todo la vista buena y por supuesto encantado de que haya interés en ese sentido. Mira, creo que os ha salido un inversor. Mira, fíjate. Una de las cosas que no lo he comentado, pero la generalidad da justamente eso, que no sea solo una máquina concreta, sino que pueda aplicarse a distintas situaciones, porque entendemos que en el entorno industrial no hay una única máquina y es interesante tener esa seguridad en todos los ámbitos, y sino que me corrige José Félix, que si se puede expandir a otras máquinas sería su utilidad. Y, o sea, de hecho, la Hola. conexión... Sí, sí. Sí, adelante. Sí, no, es que yo soy Raúl Pascual de Antolín y tenía una pregunta, porque nosotros tenemos algún proyecto de este tipo, parecidos, entonces cuando conectamos lo que es una máquina, pues la sensorizamos, entonces tenemos un sistema que empieza a recoger datos y entonces no sé muy bien, no he entendido muy bien el módulo de detección de anomalías no supervisadas, es decir, el sistema empieza a recoger datos durante un periodo de tiempo y al cabo de unos meses o unas semanas o una serie de datos, la máquina decide dónde está la normalidad. A lo mejor para hacer una determinada pieza, el conjunto de datos está en una zona, está en otra zona y detecta puntos anormales de alguna manera que sugiere, oye, este punto parece anormal y es un humano con Grafana y con los datos, apoyados en los datos, lo que ha pasado antes, como comentaba, o que ha pasado antes o pasado después, decide, no, esto es normal, aunque la máquina, aunque el sistema lo haya detectado, la inteligencia artificial lo haya detectado como anormal, es normal, y entonces el sistema lo recoge, vale, pues es normal, y sigue sugiriéndote las anomalías. Pero esto no necesita que cuando hay una avería o cuando hay algo, alguien diga oye, a las 12:05 de la mañana se rompió la herramienta o se rompió el motor y eso esté etiquetado. ¿Eso es necesario para este sistema o eso no es necesario? Eso. Justamente lo que comenta, muy buena radiografía del sistema. Te felicito porque me sienta bien que lo hayamos podido transmitir así, porque sería así la forma de trabajar, pero justamente es que es flexible. Con eso que tú has indicado, se puede aportar ese etiquetado manual que en la fase 1 se hacía, que era justamente lo que indicaba. Mm, Cuando hay una anomalía se reporta y se incluye esa fianza al final, el no supervisado es esa novedad donde todos esos falsos positivos que se pueden producir son filtrados para que cuando se afiancen en el supervisado sería solo lo que tú quieres identificar. Ese caso, por ejemplo, si tú lo has reportado, no haría falta que pase por el no supervisado, sino que tú ya directamente puedes meterlo en el supervisado, se incluyen los datos y de claro. entrenamiento si no lo ha detectado ya y lo puedes mejorar. Entonces, Sí, en ese claro. sentido, tiene esa Sí, flexibilidad. porque en los proyectos que hemos hecho en alguna vez estamos limitados a eso y dicen, no, es que para que esto funcione te ponen un sistema de inteligencia artificial que te hace un mantenimiento predictivo, pero el primer condicionante es que la gente de mantenimiento tiene que reportar exactamente las Claro, averías en el momento que se produce, eso. tienen que estar catalogadas, tienen que ser reales, tienen que ser fiables y entonces si no tienes ese sistema de reporte de mantenimiento automático justo en el momento, dicen, no, entonces el sistema no va a funcionar. Entonces, en parte se descarta un mantenimiento predictivo de un equipo porque no tienes esa herramienta de mantenimiento tan fiable, pero este sistema sí que podría funcionar en ese tipo de entorno, ¿no? Sí que sería posible. Vale. Exactamente, ese sería el futuro. Vale, pues muchas gracias por la aclaración. De acuerdo. Nada, a ti, gracias por preguntar. Dale.
Gracias, Álvaro, por la explicación. Mira, perdona, de vivo que estéis haciendo esta pregunta, ¿me podríais decir la persona que, por dirigirme, o si queréis abrir el micro, por comentar un poco vuestro interés? En principio, a ver, los proyectos que se hacen, digamos, en estas convocatorias tienen, digamos, una parte de... Ay, Belén, me imaginaba que eras tú, digo, pero Buenos días, sí, soy Belén. buenos días. Sí, bueno, mi pregunta va porque me han parecido muy interesantes los resultados de este trabajo, ¿no? Y me planteo, porque conozco alguna problemática que quizás podría casar con lo que, con la solución que estáis aquí exponiendo, y mi interés sería conocer si alguna empresa externa a este proyecto podría testear estos resultados en su propio proceso, ¿no? En alguna de las máquinas y ver, saber si esto es posible o no, o si hay que esperar a que esto esté más avanzado. Yo ahí, Amelia, te preguntaría si a nivel más de gestión si es posible o no, pero a nivel técnico de la metodología y de los modelos se podría probar, sería útil, incluso esa validación que indicamos, pero siempre y todo cuando todo se esté dentro de la normalidad, pero sí potencial tiene para aplicarse y es lo suyo al final, darle Claro. ese doble chequeo, porque no siempre hemos reservado esos datos de test para no verlos nunca, pero aún así puede haber sesgo en por la propia máquina, por probar en otra máquina, en otro sistema te afianza que los datos que estás viendo y los resultados son verídicos o por lo menos te da una certidumbre de cómo está funcionando el sistema y punto de cuello de botella donde mejorar. O sea, interés sería lo suyo, sí. Y para este testeo, ¿que necesitaríais tener eh, un histórico de los datos de la máquina y ya está, ¿no? Y poder acceder al... Al final, como lo hemos presentado, lo que utilizan son los datos en esta segunda fase, justamente que representen el modelado de la máquina, que no sean variables de esa sensórica externa que tenía a lo mejor más limitaciones, cuanto más verdadera o verídica o mejor imagen de los datos y es histórico, pues más potencia tiene las técnicas, porque mejor modela el sistema y comprende cómo está funcionando la inteligencia artificial, lo que quiere modelizar. Entonces, ese histórico de datos con las variables más importantes, incluso como decimos, también variables que a lo mejor a nivel de usuario no es lo que tú detectas primero y te vas a tres o cuatro, pero toda esa variable que tú puedas meter para que él estudie con patrones complejos, interacciones que a nivel, nosotros no trabajamos más de 5 dimensiones, nos puede costar ver muchas, pues el modelo puede ver todas las que quiera y le damos luego esa importancia y podemos trabajar con esas variables. En ese sentido, al final, la base de todo es recolectar esos datos y montar el sistema, por ejemplo, como lo hemos hecho, que también tiene su trabajo de recolectar, visualizarlo y luego la parte humana de siempre supervisión, que tiene que ser la toma de decisión que ayude al ser humano y no todo lo contrario, que no se entiende y que el modelo de detecciones no tenga ningún sentido. Entonces, en ese sentido, también que el humano esté en el loop, en el bucle de la perfección del sistema y de la validación y testeo de la herramienta. Pues el pilar de Gracias. todo siempre son los datos. Bueno, no pregunto por el coste del testeo porque me imagino que ahí no vais a entrar, pero sí, Sí, no, sí no querría tengo. saber si existiría la posibilidad de testearlo sin coste, aportándoos los datos de un histórico, por ejemplo, o si llevaría algún coste y, o no os lo Pues planteáis ahora mismo. yo si quieres te pongo, Belén, en contacto con ellos porque ya te digo, esto, como hemos dicho, lo hemos hecho en 2 fases. Sí, Primero, además, estupendamente Álvaro nos ha hecho esa comparación y esa mejora. Te diría que podría haber una fase 3, pero no sé, vale. no sé cómo va a salir, pero bueno, que lo suyo ya, digamos, con los avances que han conseguido es que lo den forma y que realmente, pues, lo que comentamos, o sea, esto realmente pueda ser un encargo, digamos, y un trabajo. Entonces, si os parece, además, vamos que ha sido un muy buen equipo, de verdad, se han coordinado fantásticamente ya te digo, con todos los problemillas que nos vamos a contar, pero que Ya. evidentemente han tenido que irse salvando con las sensóricas, máquinas, etcétera, etcétera, que hemos estado ahí pegándonos, pero que es factible, que de esto se trata, de llevar a la industria, o sea, se ha hecho, digamos, el piloto, esto bueno, lo tomamos como un piloto, y la idea, evidentemente, es que ya una vez hecho, digamos, todo este desarrollo, pues pueda ser aplicable en cualquier otra industria, gracias al compañero también de Grupo Antolín, o sea que, y sé que estáis ahí muy, muy encima de ello. Yo, si os parece, os pongo en contacto para que en el momento que esto vaya tomando forma y seáis capaces de, vale, pues venga, podemos hacer un encargo de un poco más concreto, pues ya fuera, digamos, de este tipo de jornada,
pues ya habláis muchas vosotros gracias. directamente. No, pero vamos, yo creo que un proyecto así está orientado después a trasladar al mercado, Claro, ¿no? Pero no evidentemente. solo a las Ujú. empresas participantes o dentro de un No, no, clúster, no, lo que no. sea, sino en general, por eso os pregunto, porque yo creo Este que es ahí sí que un... podemos probablemente colaborar para ver cómo, Y te porque me parece muy agradecemos, interesante lo Miguel. que habéis hecho. Sí, esto es un piloto, tómatelo como un piloto, por cómo se hacen los proyectos. O sea, recibes financiación para algo que tienes en mente, pues hacer esa prueba, decir, oye, a ver si esto tiene sentido, no tiene sentido, la inteligencia artificial, no perder de vista la ciberseguridad, analizar, pues como ha dicho Álvaro, más variables, más automático y demás. Y una vez que, digamos, podemos considerar que ha sido un éxito este piloto y esta experimentación, bueno, pues ahora ya toca sacarlo de los papeles y los proyectos y llevarlo al mercado. O sea que perfecto y nos viene, vamos, muy oportuno y te agradecemos la intervención, Belén, porque mira, nos das ya ideas para continuar y que esto tenga ya su recorrido al margen ya de los proyectos y convocatorias y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues mira, estamos justo ya en tiempos. No sé si hay alguna intervención más, bueno, felicitaciones en el chat al equipo y de verdad en las organizaciones. Ha sido un placer trabajar con vosotros y como decíamos, que esto haya sido al final un éxito tanto en piloto y que pues pronto podamos ver este reflejo, digamos, operando en más industrias y demás y que os sea de utilidad a los que habéis participado y le habéis dedicado tiempo, esfuerzo y, y mucha paciencia. Y gracias sobre todo a los asistentes, 51 asistentes que para este tipo de jornadas que son un poco, digamos, intensas de entender, pues ha sido un éxito también. Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración y en redes sociales y demás haremos publicaciones tanto de esta presentación como de las entrevistas de los miembros del consorcio. Pues sin más, yo creo que podemos dar por cerrada la jornada y continuar con cada uno con sus temas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Chao. Adiós, Buen Hasta trabajo. luego.